Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para un chismecito de aquellos. Porque hoy, mis queridos amigos, vamos a sumergirnos en el fascinante, a veces confuso, y siempre intrigante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esos mismos. La pareja turca que nos robó el corazón con su química explosiva en Erkenci, y que desde entonces, no han dejado de generar titulares. Hoy vamos a desentrañar, o al menos intentarlo, todo lo que ha pasado con ellos desde que terminó la serie. Rumores, confirmaciones, desmentidos, secretos a voces, proyectos cancelados, tenemos de todo. Así que prepárense porque vamos a entrar de lleno en una montaña rusa de emociones y especulaciones. Pero antes de que nos adentremos en este drama turco, déjenme recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos llenos de chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo. Y si ya son parte de esta gran familia, pues ya saben, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, agarren sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme a descubrir qué demonios pasó con Can Yaman y Demet Özdemir. Comencemos. Bien, vamos a empezar por el principio. Erkenci, también conocida como pájaro soñador, fue un auténtico fenómeno. No solo en Turquía, sino a nivel mundial. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable. Se notaba a través de la pantalla. Interpretaron a Kandibit y Sanemahedin, una pareja que con sus idas y venidas, sus malentendidos y sus momentos de pura pasión, nos mantuvo enganchados a cada capítulo. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Y claro, como suele suceder en estos casos, la química en pantalla se tradujo, al menos para muchos fans, en una posible relación en la vida real. Los rumores no tardaron en aparecer. Que si se les veía juntos fuera del set, que si se dedicaban miradas cómplices en las entrevistas, que sí. Bueno, ya saben cómo funciona esto. La maquinaria de la especulación se puso en marcha a toda velocidad. Desde los foros de internet hasta las revistas de corazón, todos hablaban de lo mismo, ¿eran Can y Demet la nueva pareja de moda? Pero aquí es donde la historia se empieza a complicar. Ni Can ni Demet confirmaron jamás, ni siquiera insinuaron, que tuvieran algo más que una buena amistad y una excelente relación laboral. Siempre se mostraron muy profesionales y negaron cualquier romance. Sin embargo, la insistencia de los fans, la presión mediática y, seamos honestos, la esperanza de ver a su pareja favorita junta en la vida real, no cesaron. La esperanza es lo último que se pierde, dicen. Y los fans de Erkenci estaban aferrados a esa esperanza con uñas y dientes. ¿Y es que quién no quería verlos juntos? Eran jóvenes, guapos, talentosos y la verdad es que hacían una pareja preciosa. Pero la realidad, al parecer, era otra. O al menos, esa es la versión oficial. Pero, ¿realmente podemos creer todo lo que nos dicen? Ahí lo dejo. Después del éxito de Erkenci, ambos actores tomaron caminos diferentes. Can Yaman se mudó a Italia, donde continuó su carrera con proyectos como Viola come il mare, una serie que le ha dado mucha popularidad en el país europeo. Demet Özdemir, por su parte, se quedó en Turquía y protagonizó varias series y películas, consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación. Y vaya que ha brillado, Demet se ha convertido en un icono de la moda y una figura muy influyente en las redes sociales. Y aquí es donde entran en juego los planes secretos cancelados de los que hablábamos al principio. Se rumoreó durante mucho tiempo que había un proyecto en conjunto, una película o una nueva serie, que reuniría a Can y Demet en la pantalla. Se hablaba de guiones que se estaban escribiendo, de reuniones secretas, de ofertas millonarias. Incluso algunos medios llegaron a asegurar que el proyecto estaba prácticamente confirmado y que solo faltaba el anuncio oficial. Imagínense la emoción de los fans. Tenían la esperanza de volver a ver a sus ídolos juntos, reviviendo la magia de Erkenci. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué nunca se materializó ese proyecto? Bueno, aquí es donde las teorías empiezan a florecer. Y créanme, hay para todos los gustos. La primera, y quizás la más obvia, es que simplemente no hubo un acuerdo entre las partes. Quizás los guiones no convencieron a ambos actores, o quizás sus agendas no coincidieron.
La industria del entretenimiento es así, muchas veces los proyectos se caen a último momento por diferentes motivos. Es un mundo de sí, pero no de promesas incumplidas y de sueños rotos. Otra teoría mucho más jugosa es que hubo problemas personales entre Khan y Demet que impidieron que trabajaran juntos de nuevo. Como les comentaba antes, la presión mediática y la insistencia de los fans en su supuesta relación pudieron haber afectado su amistad y su relación laboral. Quizás se cansaron de los rumores y decidieron distanciarse para evitar más problemas. Imagínense la situación, constantemente acosados por los paparazzi, con preguntas indiscretas en cada entrevista, sintiéndose observados y juzgados por cada uno de sus movimientos. Normal que se agoten. También se ha hablado de diferencias económicas. Se dice que Can Yaman, después de su éxito en Italia, aumentó sus honorarios y que Demet Özdemir no estaba dispuesta a aceptar las nuevas condiciones. Esta teoría, sin embargo, nunca ha sido confirmada y se basa más en especulaciones que en hechos concretos. Pero seamos realistas, el dinero siempre es un factor importante en estas negociaciones. Y cuando hay mucho dinero en juego, las tensiones pueden surgir fácilmente. Pero la verdad es que nadie sabe con certeza qué fue lo que realmente pasó. Ni Khan ni Demet han hablado abiertamente sobre este tema y probablemente nunca lo hagan. Prefieren mantener su vida personal alejada de los reflectores y enfocarse en sus proyectos individuales. Lo cual, por supuesto, es totalmente comprensible. Al final del día, tienen derecho a su privacidad y a tomar las decisiones que consideren mejores para ellos. Lo que sí sabemos es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, sea cual sea, ha sido objeto de mucha atención mediática y ha generado un sinfín de especulaciones. Y aunque muchos fans siguen soñando con verlos juntos de nuevo, parece que al menos por ahora, eso no va a suceder. Pero, ojo. En el mundo del espectáculo, nunca digas nunca. Y hablando de Demet Özdemir, es importante mencionar que la actriz se casó en agosto de 2022 con el cantante Oğuzhan Koç. Una boda por todo lo alto que acaparó todos los titulares de la prensa rosa turca. Un evento de ensueño. Con un vestido espectacular, una decoración de lujo y cientos de invitados famosos. Parecía que Demet había encontrado la felicidad y que estaba lista para empezar una nueva etapa en su vida. Los fans estaban emocionados por ella y le deseaban lo mejor en su matrimonio. Sin embargo, la felicidad no duró mucho. Apenas 8 meses después de la boda, Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio. Un shock total. La noticia sorprendió a muchos, ya que aparentemente todo iba bien entre ellos. Pero como suele suceder, las apariencias engañan. Y detrás de esa fachada de felicidad, se escondían problemas y diferencias irreconciliables. Los motivos del divorcio nunca fueron revelados oficialmente, pero se rumoreó que había problemas de incompatibilidad y que la relación se había deteriorado con el tiempo. También se habló de la presión mediática y de las agendas apretadas de ambos, que dificultaron la convivencia. La vida de un famoso no es fácil. Constantemente están viajando, trabajando largas horas y lidiando con la atención constante de los medios y los fans. Y todo esto puede afectar negativamente una relación. El divorcio de Demet Özdemir fue un golpe duro para sus fans, que la veían como un ejemplo de superación y de éxito tanto en lo profesional como en lo personal. Pero la actriz demostró ser una mujer fuerte y resiliente y siguió adelante con su carrera, enfocándose en sus nuevos proyectos. Demet no se dejó vencer por la adversidad y demostró que es una verdadera guerrera. Y mientras tanto, ¿qué ha sido de Can Yaman? Pues el actor ha estado muy ocupado en Italia, donde se ha convertido en una verdadera estrella. Además de protagonizar Viola come il mare, ha participado en otros proyectos y ha ganado una gran popularidad entre el público italiano. Can ha conquistado Italia con su encanto y su talento. Can Yaman también ha estado involucrado en obras de caridad y ha utilizado su fama para apoyar diferentes causas sociales. Se ha mostrado muy comprometido con ayudar a los más necesitados y ha demostrado ser una persona con un gran corazón. Un verdadero ejemplo a seguir. En cuanto a su vida personal, Can Yaman ha sido muy discreto y ha evitado hablar sobre sus relaciones sentimentales. Se le ha vinculado con varias mujeres, pero nunca ha confirmado ninguna relación. Parece que prefiere mantener su vida privada alejada de los reflectores y enfocarse en su carrera profesional y en sus proyectos solidarios. Quizás haya aprendido la lección y prefiere mantener sus relaciones en secreto para evitar la presión mediática.
Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué pasó realmente con Can Yaman y Demet Özdemir? Pues la verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo podemos especular y basarnos en los rumores y en la información que ha trascendido a los medios. Y como ya sabemos, los medios no siempre son la fuente más confiable. Lo que sí sabemos es que ambos actores son muy talentosos y que han logrado un gran éxito en sus carreras. Han tomado caminos diferentes, pero ambos siguen siendo figuras muy importantes en el mundo del espectáculo. Y eso es lo que realmente importa. Y aunque muchos fans siguen soñando con verlos juntos de nuevo, quizás sea mejor aceptar que la magia de Erkénticos fue un momento único e irrepetible. Y que a veces es mejor dejar las cosas como están y no forzar situaciones que quizás no estén destinadas a ser. La vida sigue y hay que mirar hacia adelante. Quizás en el futuro el destino los vuelva a unir en algún proyecto. Pero mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es apoyar sus carreras individuales y disfrutar de su talento por separado. Y si el destino decide reunirlos, bienvenido sea. Pero no podemos vivir esperando que eso suceda. Y hablando de proyectos individuales, tanto Can como Demet tienen varios proyectos en puerta que prometen ser muy interesantes. Demet Özdemir está trabajando en nuevas series y películas que la consolidarán aún más como una de las actrices más importantes de Turquía. Demet está imparable y tiene todo el potencial para convertirse en una estrella internacional. Y Can Yaman sigue cosechando éxitos en Italia y explorando nuevas oportunidades en el mundo del espectáculo. Can ha demostrado que es un actor versátil y que tiene mucho que ofrecer. Así que aunque la historia de Can Yaman y Demet Özdemir no haya tenido el final feliz que muchos esperábamos, podemos seguir disfrutando de su talento y apoyando sus carreras individuales. Y quién sabe, quizás en el futuro el destino nos sorprenda y los vuelva a unir en algún proyecto. Nunca se sabe. Pero mientras tanto, sigamos disfrutando de su trabajo por separado. En resumen, hoy hemos hecho un recorrido por la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, desde el éxito de Erkénticos hasta sus proyectos individuales y sus vidas personales. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y los planes secretos cancelados que rodearon su relación. Hemos desmenuzado cada detalle, hemos considerado todas las posibilidades y hemos intentado llegar al fondo de la verdad. Hemos visto cómo la presión mediática y la insistencia de los fans pudieron haber afectado su amistad y su relación laboral. Y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar su privacidad y de apoyar sus carreras individuales. Es crucial recordar que son personas reales, con sentimientos y con derecho a tomar sus propias decisiones. Hemos hablado del matrimonio fallido de Demet con Oğuzhan y el éxito de Can en Italia. Dos caminos separados, pero ambos llenos de talento y de oportunidades. Cada uno ha seguido su propio camino y ha encontrado su propio éxito. Y aunque muchos siguen soñando con verlos juntos de nuevo, quizás sea mejor aceptar que la magia de Erkénticos fue un momento único e irrepetible. Y que a veces es mejor dejar las cosas como están y no forzar situaciones que quizás no estén destinadas a ser. Aceptar la realidad es el primer paso para seguir adelante. Hemos explorado las posibles razones detrás de la cancelación de los proyectos conjuntos, desde conflictos de agenda hasta diferencias económicas y problemas personales. Y aunque nunca sabremos la verdad completa, hemos intentado analizar la situación desde todos los ángulos posibles. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que queda claro es que Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas talentosas que han logrado un gran éxito en sus carreras. Y eso es lo que realmente importa. Su talento y su trabajo son lo que deben definir su legado. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito turco. Si fue así, no olviden dejar su like y compartir este vídeo con sus amigos. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can y Demet volverán a trabajar juntos algún día? ¿Cuál es su teoría sobre los planes secretos cancelados? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Me interesa saber su perspectiva y sus opiniones sobre este tema. Y para terminar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Significa muchísimo para mí que me acompañen en cada una de mis aventuras y que formen parte de esta gran familia. Son los mejores. Y recuerden, si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo.
No se pierdan ninguno de mis vídeos llenos de chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo. Denle like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Los espero en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es un chismecito constante.